Javier Rivas subió corriendo las escaleras de su mansión. Eran las 2 de la mañana y los aullidos de Sombra, su perro lobo, llevaban más de una hora resonando por la casa. Ningún cuidador, por más caro y recomendado que fuera, había logrado calmar al animal desde que lo rescató hacía 6 meses. Pero al llegar a la puerta del enorme jardín interior, se detuvo en seco. La nueva encargada de la limpieza estaba allí, sentada en el pasto, abrazando al imponente animal, y Sombra estaba en completo silencio. Isabela Montes no se había percatado de la presencia de Javier. Acariciaba el pelaje oscuro del perro lobo, cantándole una canción de cuna en voz baja, pero gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo o frustración, eran lágrimas de un dolor puro, profundo. «Tranquilo, mi niño», le susurraba a Sombra. «Ya no llores más. Mamá está aquí». Javier se quedó paralizado. Hacía meses desde el accidente que no veía a Sombra tan calmado, tan en paz. «Isabela». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Ella se sobresaltó, casi soltando al animal. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. «Señor Rivas, yo puedo explicarlo». «¿Cómo lograste que dejara de aullar?» Isabela, temblando, intentó alejarse de Sombra. «Sé que no debía tocarlo, pero sus aullidos, no pude evitarlo». «¿Por qué estabas llorando?». La pregunta se le escapó a Javier antes de poder pensarla. Isabela bajó la mirada, el dolor regresando a su rostro. «Porque yo también tenía un perrito, casi igual de grande que Sombra, y él ya no aúlla más. Nunca más». Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «¿Qué le pasó?». «Murió hace un año. Un accidente». Isabela abrazó a Sombra con más fuerza. «Una mañana simplemente ya no despertó». «Dios mío». Cuando escuché a Sombra aullar así, fue como si fuera mi Rocco pidiéndome ayuda desde lejos. No podía dejarlo sufrir. Unos pasos firmes y decididos en el pasillo hicieron que Isabela palideciera. Regina Valdés, la representante de Javier, apareció vestida con un elegante pijama de seda, su rostro contraído por la furia. «¿Qué está haciendo esta mujer con el animal?». Regina entró como un huracán, avanzando hacia Isabela. «Quita tus sucias manos de encima de Sombra ahora mismo». «Señora Valdés, yo solo estaba ayudando». «¿Ayudando? ¿Quién te crees que eres para tocar a una criatura que vale más que tu vida entera?». Javier intentó intervenir. «Regina», ella logró calmarlo. «¿Y qué importa, Javier? Esta mujer invadió un área restringida de madrugada. ¿Cómo entró aquí?». Regina se plantó frente a Isabela. «Escúchame bien, arribista. No sé qué jueguito te traes, pero conmigo no te va a funcionar». «No estoy jugando a nada», protestó Isabela. «¿No? Entonces explícame por qué una empleada de limpieza está jugueteando con un animal de $1 millón de madrugada». «Porque estaba sufriendo». «¿Y tú qué tienes que ver con eso? ¿Cuál es tu interés en Sombra?». Isabela miró desesperada a Javier. «Yo perdí a mi perro». «Ah, ¿lo perdiste? ¿Y cómo una experta como tú pierde a un animal?». El rostro de Isabela se quedó sin color. «Fue un accidente». El veterinario dijo... «Qué conveniente», se burló Regina. «El perro se muere sin una explicación clara y su dueña aparece queriendo consolar a la mascota de un millonario». Dio un paso amenazante. ¿Una mujer que no pudo proteger a su propio animal quiere cuidar del perro de Javier? Javier vio a Isabela temblar ante la crueldad de esas palabras. «Regina, eso fue muy cruel». «Cruel es la verdad, Javier. Una persona normal que pierde una mascota se aleja de los animales por un tiempo, hasta sanar. No sale a buscar consolar a los de los demás». Regina se giró hacia Isabela. «Suelta a ese animal y lárgate a tu cuarto. Vuelve al lugar que te corresponde».
Isabela, con el corazón roto, guió a Sombra con cuidado hacia su cama acolchada y salió corriendo del jardín interior. Javier escuchó el portazo de su habitación en el ala de servicio. «Regina, te pasaste de la raya». «¿Qué me pasé?» «Javier, esa mujer estaba sola con tu perro a las 2 de la mañana. ¿Cómo sabía que estaba aullando?» Javier no tenía respuesta. «Hijo, las mujeres desesperadas hacen cosas desesperadas. Perdió a su mascota y ahora quiere la tuya. Es obvio. Tal vez solo quería ayudar. O tal vez está loca. Javier, una persona normal no pierde a un animal y al poco tiempo sale a cuidar a los de otros. Eso no es normal». Javier miró a Sombra, que dormía plácidamente por primera vez en mucho tiempo. Isabela había logrado algo que ni el etólogo más caro había conseguido. «Voy a mantenerla vigilada», dijo. «No es suficiente. Hay que ponerle límites. Es empleada de limpieza, no cuidadora de animales, y después de lo que vi hoy, ni siquiera sé si deberíamos conservarla. Mañana hablaré con ella». «Habla con ella y ponla en su lugar. O lo haré yo misma». A la mañana siguiente, Regina implementó reglas humillantes para Isabela. «A partir de hoy», anunció en la cocina, frente a todo el personal, «Isabela solo podrá trabajar en las áreas exteriores de la casa. El jardín interior y el segundo piso están prohibidos para ella». El chef, un hombre amable llamado Carlos, frunció el ceño. «Señora, pero eso le dobla el trabajo de jardinería». «Es su problema. Debió pensarlo antes de meterse donde no la llamaban». Isabela, que estaba lavando los platos, solo asintió en silencio. «Otra regla. Si me entero de que ha vuelto a tocar a Sombra, se va a la calle en ese mismo instante». Durante la semana, Regina le hizo la vida imposible a Isabela. Le inventaba tareas absurdas, se quejaba de todo, la humillaba frente a los demás. «Isabela, esas hojas no están bien rastrilladas. Hazlo de nuevo. Isabela, ¿quién te dijo que podaras así los rosales? Hazlo bien. Isabela, ¿por qué tardas tanto? ¿Eres floja?». Javier presenciaba algunas de estas humillaciones y se sentía incómodo, pero no decía nada. Seguía confundido, atrapado entre la calma que Isabela le traía a Sombra y las venenosas advertencias de Regina. Pero había algo que no podía ignorar. Sombra estaba diferente. Cuando Isabela trabajaba en el jardín exterior, el perro lobo se pasaba horas echado junto al ventanal, observándola. Cuando ella se iba a su hora de comida, Sombra se ponía inquieto y aullaba. El jueves, la situación se hizo evidente. Javier estaba en su estudio intentando componer, algo que no lograba desde el accidente, cuando escuchó a Sombra gruñir y rascar la puerta del jardín interior. Subió y encontró al nuevo cuidador, un joven musculoso, tratando de ponerle un bozal. «Señor Rivas, no se deja, ya intenté de todo». 40 minutos después, Sombra seguía agresivo. Javier estaba a punto de llamar al veterinario para que lo sedaran, cuando Isabela apareció en la puerta con una podadora en la mano. «Señor Rivas, perdón por meterme. ¿Puedo intentar?». Javier, viendo la genuina angustia en el rostro de ella, le hizo un gesto para que pasara. Isabela se acercó despacio, sin mirar a Sombra a los ojos, y se sentó en el suelo a unos metros. No dijo nada. Simplemente empezó a tararear la misma canción de cuna de la otra noche. Poco a poco, Sombra dejó de gruñir, se echó en el suelo y, finalmente, apoyó la cabeza sobre sus patas, con los ojos fijos en ella. El cuidador miraba la escena, atónito. «Gracias», dijo Javier, emocionado. Isabela sonrió y se giró para irse. En la puerta se topó con Regina. «¿Qué estás haciendo aquí? Te lo prohibí. El señor Rivas me pidió ayuda». «Isabela, baja a tu lugar de trabajo». Después de que ella se fue, Regina explotó. «Javier, ¿no te das cuenta de lo que pasa? Siempre aparece en el momento justo. ¿Cómo sabe cuando Sombra está en crisis?».
escuchó los gruñidos. Se la pasa vigilando. Espera a que la necesites para aparecer como la salvadora. Javier frunció el ceño. Dicho así por Regina, hasta sonaba sospechoso. «Y hay más», continuó Regina. «Estuve hablando con unos amigos psicólogos sobre gente que pierde mascotas y se obsesiona. Es un trastorno conocido, Javier. Duelo patológico. Proyectan al animal muerto en otras mascotas. Isabela no parece loca. Los peores nunca lo parecen. Javier, esa mujer es un peligro para Sombra y te lo voy a demostrar». El domingo, la prueba que Regina quería apareció de forma inesperada. Javier bajó a desayunar y le extrañó el silencio. Sombra siempre se despertaba con los primeros rayos de sol, pero ya eran las 9:30. Subió al jardín interior y encontró una escena que le heló la sangre. Sombra estaba despierto, echado en su cama, pero no era normal. Sus ojos estaban vidriosos, sus movimientos lentos y torpes. «¡Carlos!», gritó llamando al chef. Carlos subió corriendo. «¿Qué pasó, patrón? Sombra está raro, míralo». Carlos se acercó al animal y frunció el ceño. «Está como sedado. No es normal». Javier cargó al perro lobo, que se sentía pesado, sin reacción. «Vamos a la veterinaria», dijo entrando en pánico. Fue en ese momento que Regina apareció en la puerta, con una expresión que Javier no supo descifrar. «¿Qué ocurre?» «Sombra está raro, muy somnoliento. Seguro es solo cansancio». «No, Regina, algo anda mal». Mientras Javier se preparaba para llevar a Sombra a la clínica, Regina bajó a la cocina e hizo una llamada. «Detective Marín, acelere esa investigación. Necesito los resultados hoy mismo». En la clínica veterinaria, la doctora Solís examinó a Sombra. «Presenta signos de sedación leve. ¿Le han dado algún medicamento?» «No», respondió Javier. «Nada fuera de lo normal. Sus reflejos están un poco lentos, pero no es peligroso. El efecto debería pasar en unas horas». De vuelta en casa, Javier estaba confundido y preocupado. ¿Cómo podía Sombra tener signos de sedación? Regina lo esperaba en la sala con cara de tener más noticias. «Javier, llegó el reporte del investigador». «¿Qué investigador?» «Contraté a un detective para investigar a Isabela y descubrimos cosas muy preocupantes». Javier se sentó, aún sosteniendo a Sombra. «¿Qué cosas?» Regina abrió un folder. «La muerte de su perro no fue tan simple como contó. Hubo una demanda por negligencia». «¿Cómo?» «El perro murió en una clínica veterinaria donde ella trabajaba como asistente. Ella se quedó a cargo durante la noche. Cuando el dueño llegó, encontró a Isabela en estado de shock, diciendo que el perro no había despertado». Javier sintió un escalofrío. La clínica la demandó para protegerse. Se descubrió que ella le había administrado un sedante no autorizado al animal, supuestamente porque estaba muy ansioso. ¿Para qué? Ella dijo que era porque el perro aullaba mucho por la noche. Pero Javier, a un animal postoperatorio no se le da un sedante sin la orden de un veterinario. El corazón de Javier se aceleró. «¿Estás insinuando que...?» «No estoy insinuando nada. Te estoy mostrando hechos». La demanda se retiró porque la clínica no quiso un escándalo, pero la despidieron y le pusieron una marca en su expediente. Javier miró a Sombra, que ahora dormía profundamente en sus brazos, demasiado profundo. Y hoy en la mañana, Sombra amaneció sedado. «Exacto, Javier, esa mujer pudo haberle hecho algo a tu perro. Pero, ¿cómo? No tiene acceso a medicamentos». Regina se levantó. «Ven conmigo». Subieron al ala de servicio. Regina tocó en la puerta de Isabela. «Isabela, ¿podemos pasar?» Isabela abrió, todavía en pijama. «Señora Regina, ¿qué pasa?» «Necesitamos hablar. Javier va a entrar a tu cuarto a echar un vistazo». «¿Un vistazo a qué?» «Solo una revisión de rutina. No te importa, ¿verdad?» Javier entró al pequeño y ordenado cuarto. Regina fue directamente a un pequeño baúl al pie de la cama y lo abrió.
Javier, mira esto. Sacó un frasco de sedante para animales de uso restringido. ¿Qué es esto, Isabela?, preguntó Javier, su voz helada. Isabela miró el frasco, en shock. Yo nunca he visto eso. Estaba en tu baúl, dijo Regina, pero yo no lo compré. Ni siquiera sé cómo. Isabela, la interrumpió Javier, su voz peligrosamente baja. Mi perro amaneció sedado hoy, y ahora encontramos sedantes en tu cuarto. Señor Rivas, le juro que no sé cómo llegó eso ahí. ¿Lo juras? ¿Cómo juraste que solo querías ayudar? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de ella. Yo no le hice nada a Sombra, jamás lastimaría a un animal. ¿Como a tu propio perro?, preguntó Regina, venenosa. Isabela se quedó blanca. Mi perro murió en un accidente. ¿O murió porque le diste demasiado sedante? No, gritó Isabela. No fue así. Javier observaba la escena dividido entre la compasión y el miedo. Las evidencias eran terribles. Isabela, dijo, su voz dura, haz tus maletas y sal de mi casa ahora mismo. Señor Rivas, por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar. Mentiste y pusiste a mi perro en riesgo. Yo no mentí. No le hice nada. Entonces, ¿cómo explicas el sedante en tu baúl? Isabela miró desesperada de Javier a Regina. Alguien lo puso ahí, lo juro. Claro, dijo Regina con sarcasmo. Alguien entró a tu cuarto para incriminarte. Sí, fue exactamente eso. Javier meneó la cabeza. Isabela, recoge tus cosas y vete. No te quiero cerca de mi perro nunca más. Por favor, señor Rivas, vete. El grito de Javier resonó por la casa. Isabela retrocedió como si la hubieran abofeteado. Está bien, susurró. Me voy. Recogió una pequeña maleta y salió corriendo de la casa, llevándose apenas lo esencial. Javier se quedó en la ventana, viéndola alejarse por la calle oscura. Desde el jardín interior, Sombra comenzó a aullar. Un aullido lastimero, desolado. Estará bien, dijo Regina, tocando el hombro de su cliente. Hiciste lo correcto. Pero cuando el aullido de Sombra se intensificó, convirtiéndose en un lamento puro, Javier comenzó a preguntarse si realmente había hecho lo correcto. Los 3 días siguientes fueron un infierno. Sin Isabela, Sombra entró en una espiral de desesperación. Rechazaba a todos los cuidadores, aullaba día y noche y apenas comía. Javier contrató a 2 nuevos especialistas, pero nada funcionaba. «Está sintiendo su falta», comentó Carlos una mañana mientras preparaba el desayuno. «¿Falta de quién?», preguntó Regina, haciéndose la desentendida. «De Isabela. El animal se acostumbró a ella». «Carlos, no digas tonterías. Los animales no se acostumbran a la gente de limpieza». Pero Javier estaba notando lo mismo. Sombra parecía inconsolable desde que Isabela se había ido. El martes la veterinaria llamó, preocupada. «Señor Rivas, Sombra ha perdido 2 kilos en la consulta de ayer. Eso es mucho para una semana. No está comiendo bien. ¿Hubo algún cambio en su rutina?». Javier dudó. «Despedimos a una empleada que lo cuidaba a veces». «Ah, los animales de rescate crean vínculos muy rápido. Podría ser eso. Intente mantener la rutina lo más estable posible». Después de colgar, Javier se quedó pensando. ¿Era posible que Isabela realmente hubiera creado un vínculo tan fuerte con Sombra, o era solo una coincidencia? El miércoles por la noche, su duda creció. Sombra aulló desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Nada lo calmaba. Javier y 2 cuidadores intentaron de todo. A las 3:30, exhausto, Javier se sorprendió a sí mismo pensando, ¿si Isabela estuviera aquí? La idea lo asustó, porque estaba pensando en la mujer que posiblemente había drogado a su perro, pero cuando Sombra finalmente se durmió a las 4 de la mañana,
Javier no pudo dejar de pensar en la forma en que ella sostenía al animal, el cariño genuino en su rostro, el dolor real cuando habló de su propio perro. ¿Será que me equivoqué?, murmuró en la oscuridad. El jueves por la mañana algo extraño sucedió. Javier estaba tomando café cuando escuchó una discusión en la cocina. Fue a investigar y encontró a Carlos, el chef, discutiendo con Regina. «Señora Valdés, eso no está bien». «¿Qué no está bien, Carlos? Usted sabe que Isabela no hizo nada malo». Regina se puso tensa. «Carlos, tú no sabes nada». «Sí sé. Conozco a esa muchacha desde que empezó a trabajar aquí. Jamás lastimaría a un animal». «Carlos, ¿tú viste el sedante en su cuarto?» «Lo vi. Pero también sé que ella tiene un trauma terrible con esos medicamentos». Javier dejó de beber su café. «¿Cómo?» Carlos se giró hacia él. «Señor Rivas, Isabela perdió su licencia de asistente veterinaria por un caso así. Un perro murió por una sobredosis de sedante que ella no administró. El veterinario a cargo se lavó las manos y le echó la culpa a ella. Desde entonces le tiene pánico a esos medicamentos. Está en su expediente, yo mismo lo vi cuando la recomendé para el trabajo». La sangre de Javier se heló. «¿Estás seguro?» «Completamente. Una vez se puso mal solo de oler un tranquilizante para el transporte de Sombra». Javier miró a Regina, que estaba pálida. «Regina, ¿tú sabías esto?» «¿Yo? ¿Cómo iba a saberlo? Tú fuiste quien encontró el sedante en su baúl. ¿Fue casualidad?» «Pura casualidad», dijo Regina, demasiado rápido. Javier se levantó lentamente. «Carlos, ¿puedes probar ese trauma?» «Claro. Tengo una copia de su expediente aquí. Lo traje cuando la recomendé». Carlos fue a buscar los papeles. Cuando regresó, le mostró a Javier un informe psicológico claro. Trastorno de estrés postraumático relacionado con la administración de sedantes en animales. Evitar contacto. Javier miró la foto del medicamento que Regina había encontrado. Era de la misma familia de fármacos. «Regina», dijo, su voz peligrosamente baja, «¿cómo fue a parar a su cuarto un sedante que a Isabela le causa ataques de pánico?» Regina se quedó sin respuesta. «A menos que alguien lo haya puesto ahí». El silencio en la cocina era mortal. Carlos miraba de uno a otro, dándose cuenta de la tensión. «Javier, ¿estás insinuando que yo...?» «Estoy preguntando cómo llegó eso ahí». Regina se recompuso. «No lo sé. Tal vez lo compró sin saber. O tal vez el informe es falso». «El informe es del Hospital Veterinario de la UNAM», dijo Carlos. «No está falsificado». Javier miró a Regina con una expresión que ella nunca le había visto. Sospecha, decepción y algo más peligroso: furia. «Regina, creo que es mejor que me digas la verdad ahora mismo». «¿La verdad sobre qué?» «Sobre lo que le hiciste a Isabela». Regina tragó saliva. Por primera vez se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. «Javier, yo solo quería proteger a Sombra». «¿Protegerlo de qué? ¿De la única persona que lo ha hecho sentir seguro?» El silencio se prolongó. Carlos miraba, horrorizado. Javier respiraba pesadamente. Y desde el jardín interior, Sombra comenzó a aullar de nuevo, un sonido que resonaba por toda la mansión como un lamento sin fin. El aullido de Sombra resonó por la mansión como una sentencia. Javier subió corriendo, dejando a Regina sola en la cocina con Carlos. «Señor Rivas, no ha parado desde que Isabela se fue», dijo el cuidador, al borde de la desesperación. «Ya intenté de todo». Javier se arrodilló junto al perro lobo. Sombra continuaba aullando, pero ahora miraba a los ojos de su dueño como si le preguntara: «¿Dónde está ella?» Abajo, Carlos confrontó a Regina. «Señora Valdés, lo que usted hizo fue un crimen. Le tendió una trampa a esa muchacha». «Carlos, no te metas. Usted sabía lo del trauma de ella. Yo mismo se lo mencioné cuando la recomendé». Regina se acercó, amenazante.
Carlos, llevas cocinando en esta casa 15 años. Tienes una familia que mantener. Ocúpate de tus sartenes. Esto no se va a quedar así. El arquitecto Rivas va a saber la verdad. 2 horas después, Sombra seguía aullando. Javier intentó de todo. Juguetes, comida, música, nada funcionaba. «¿Por qué aullas así?», murmuró, exhausto. «Señor», se acercó el cuidador. «El animal está así desde que Isabela se fue. Es como si hubiera perdido a su manada». Las palabras golpearon a Javier como un rayo. Sombra era un animal rescatado, traumatizado, y ahora había perdido a la única persona que le había dado seguridad. Bajó a la sala, donde Regina fingía leer una revista. «Regina, ¿cómo supiste dónde estaba el sedante en el cuarto de Isabela?». Ella dudó. «Intuición. Siempre guardo los medicamentos en un lugar accesible». «¿Pero sabías lo de su trauma? ¿Cómo iba a saberlo?». «Carlos lo sabía. Y tú revisaste su expediente cuando la contratamos». Regina se puso tensa. «No vi ningún expediente». «Mentira». Javier se acercó. «Si tú plantaste ese medicamento». «Yo no planté nada». «¿Cómo puedes acusarme? Porque fuiste directamente al baúl correcto, porque sabías exactamente qué buscar». Regina se levantó desesperada. «Javier, esa mujer era un peligro». «¿Lo era? ¿O eras tú un peligro para ella?». El miedo brilló en los ojos de Regina. «No cometas la estupidez de traerla de vuelta». «¿Por qué no? Si es inocente». «Porque te va a robar a tu perro». Javier se quedó en silencio por un momento. «O tal vez es exactamente lo que Sombra necesita». Desde el jardín, Sombra aulló aún más fuerte. Javier subió corriendo y encontró una escena que lo aterrorizó. El animal estaba temblando, respirando con dificultad. «Está teniendo un ataque de pánico», gritó el cuidador. Javier tocó la frente del animal. Estaba ardiendo en fiebre. «A la clínica». En el camino, Sombra tuvo convulsiones leves. En la clínica la veterinaria fue directa. «Deshidratación severa y estrés extremo. Este animal está sufriendo un trauma por separación». «¿Cómo?». «Perdió una figura de apego importante. Si no se revierte pronto puede ser fatal. Los animales pueden morir de tristeza, señor Rivas». Javier sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué hago?». «Traiga de vuelta a la persona que perdió». «Urgente». Saliendo de la clínica, llamó a Carlos. «Carlos, ¿tienes el teléfono de la familia de Isabela?». «Lo tengo». «¿Por qué?». «Necesito encontrar a Isabela. Mi perro se está muriendo sin ella». Isabela se despertó en la banca de un parque, donde había pasado la noche. Era domingo por la mañana y ya no tenía a dónde ir. Había gastado sus últimos pesos en un café. 3 días desde que salió de la casa de Javier. 3 días en el infierno. Había intentado buscar trabajo, pero nadie contrataba a una mujer sin referencias que había sido despedida por negligencia. La noticia, o más bien el rumor, se había esparcido. «La que mató al perro del patrón», susurraban a sus espaldas. Sonó su celular. Era su hermana. «Isabela, ¿dónde estás? Te he estado buscando por 2 días». «Estoy bien, hermana». «No, no lo estás. Tu voz suena extraña». Isabela rompió en llanto. «Hermana, ya no aguanto más. Primero perdí a Rocco. Ahora me acusan de drogar a Sombra. Isa, alguien te tendió una trampa». «Lo sé, pero nadie me cree». «Yo sí te creo, y voy a demostrar tu inocencia». Su hermana colgó y se dirigió directamente a la mansión de Javier. Tocó el timbre a las 8 de la mañana. «Necesito hablar con el señor Rivas». «¿Tiene cita?». «No, pero no me muevo de aquí hasta hablar con él». Javier apareció 5 minutos después en pijama, con ojeras profundas. «Soy la hermana de Isabela. Vengo a aclarar las mentiras sobre ella». En la sala, ella abrió un folder. «¿Usted creyó que mi hermana le dio un sedante a su perro?». «Encontramos el medicamento». Un medicamento que ella jamás compraría.
Le mostró un informe psicológico. Trauma severo desde hace un año. Javier leyó el documento oficial. Y esto, le mostró otro papel, es la resolución de la demanda de la clínica, sin evidencia de negligencia por parte de la asistente. El veterinario a cargo fue el responsable. Javier estudió los documentos. Todo era claro, no había ninguna sospecha sobre Isabela. Entonces, ¿por qué me contaron que la habían despedido por negligencia? ¿Quién le contó eso? Javier se quedó callado. Fue su representante, ¿verdad? Ella le mintió. En ese momento, Regina bajó. ¿Qué hace esta mujer aquí? La hermana de Isabela se levantó. Usted le tendió una trampa a mi hermana. Yo nunca... Sí lo hizo. Carlos me dijo que usted vio su expediente. Javier observaba, empezando a entender todo. Regina, ¿tú leíste el expediente de Isabela? No. Sí lo leyó, insistió la hermana, y aun sabiendo de su trauma, le puso el sedante. Javier, no escuches a esta mujer. ¿Cómo supiste dónde estaba el sedante?, preguntó Javier con voz helada. Regina se vio acorralada. Fue... suerte. ¿O porque tú misma lo pusiste ahí? Estaba protegiendo a Sombra. El silencio fue mortal. Regina había confesado. ¿Protegerlo de qué?, preguntó Javier. De una mujer obsesiva que se lo iba a robar, poniéndole un medicamento que a ella le causa ataques de pánico. Yo no sabía. Sí sabías, explotó Javier. Fuera de mi casa. Ahora, Javier, tienes 2 horas para recoger tus cosas y desaparecer. Regina subió corriendo. La hermana de Isabela miró a Javier. ¿Y ahora? Voy a buscar a su hermana. ¿Dónde está? No lo sé. Salió de casa ayer. Creo que fue al refugio de animales donde adoptó a Rocco. Va para allá cuando se siente muy mal. Javier corrió al coche con Sombra, que seguía débil pero estable. Llegó al refugio y vio una figura delgada sentada en una banca frente a la jaula de los cachorros. Isabela observaba a los perritos jugar, con los ojos perdidos de dolor. Estaba irreconocible, con el cabello despeinado, la ropa sucia, demasiado delgada. Isabela, ella se giró asustada. «Señor Rivas, ¿cómo me encontró? Tu hermana me dijo dónde buscar». Isabela se levantó, lista para huir. «No tengo nada que hablar con usted. Es sobre Sombra». Ella se detuvo al oír el nombre. «¿Qué tiene?» Javier se acercó. Ella vio al perro lobo en el asiento trasero, apático, sin brillo en los ojos. «Dios mío, ¿qué le pasó?» «Se está muriendo de tristeza sin ti». «No diga eso. Es la verdad. Desde que te fuiste, no come, no duerme. La veterinaria dijo que era un trauma por separación». Isabela rompió en llanto. «¿Puedo verlo?» Javier abrió la puerta. En cuanto Sombra sintió el olor familiar, levantó las orejas y gimió suavemente. «Hola, mi niño», susurró ella, con las lágrimas cayendo. «Mamá está aquí». Por primera vez en días, Sombra movió la cola. Javier observó y sintió una revelación. Aquella mujer era la manada que Sombra había elegido. «Isabela, necesito pedirte perdón». Ella no apartó la vista del perro. «¿Por qué?» «Por haber creído en Regina, por no haberte escuchado, por haberte humillado. Usted hizo lo correcto, proteger a su perro». «No, no lo hice. Hice exactamente lo contrario». Javier se sentó junto a ella. «Tu hermana me mostró tus documentos, lo del trauma, lo de la demanda». Y Regina confesó que ella puso el sedante. Isabela lo miró, sorprendida. «¡Confesó! Dijo que estaba protegiendo a Sombra de ti. La despedí. ¿Y ahora? Ahora quiero que vuelvas a casa, con nosotros». Javier le tomó la mano. «Isabela, mira a Sombra. Mira cómo reacciona contigo. Esto no es casualidad. No soy la cuidadora de nadie. Lo sé. Eres la mujer que Sombra eligió». Javier se acercó. «Y la mujer que yo también elegí». Isabela dejó de acariciar al animal.
¿Qué está diciendo? Que me he enamorado de ti, de la forma en que cuidas a mi perro, de la mujer fuerte que eres. Señor Rivas, Javier, solo Javier, le tocó la mejilla. Isabela, te amo, y Sombra te ama. Vuelve a casa. ¿A qué casa? No tengo casa. Sí, la tienes. Conmigo, con nosotros. Isabela miró a Sombra, que había apoyado la cabeza en su regazo. ¿Y si lo lastimo sin querer? ¿Como con Rocco? Tú no lastimaste a Rocco, y no vas a lastimar a Sombra. Javier le sostuvo el rostro. Isabela, deja de culparte. Eres una cuidadora maravillosa. ¿Cómo puedes saberlo? Porque mi perro casi se muere sin ti, porque solo mueve la cola cuando estás cerca. La besó en la frente. Porque nos salvaste a los dos. Isabela comenzó a llorar más fuerte. Tengo miedo. Yo también. Miedo de ser un dueño terrible, de no saber cuidarlo. Javier le secó las lágrimas. Pero juntos podemos hacerlo. Sombra ladró suavemente como si estuviera de acuerdo. Vuelve a casa, Isabela, por favor. Ella lo miró a los ojos y vio una sinceridad pura. Está bien, susurró. Vuelvo. Bloque 4. El jardín de la vida. El regreso a la mansión fue como un sueño. Sombra, en el asiento trasero con Isabela, no paraba de lamerle la cara, su cola golpeando alegremente contra los asientos. Al llegar, Javier la llevó directamente a una de las suites de huéspedes, un cuarto espacioso con vista al jardín. «Este es tu cuarto ahora, Isabela. Javier, es demasiado. No es suficiente. Eres la dueña de esta casa ahora». Fueron al jardín interior. Sombra, ya recuperado, corría y saltaba, trayéndole sus juguetes a Isabela, algo que nunca antes había hecho. «Realmente te eligió como su manada», dijo Javier emocionado, «y yo a él como mi familia». Javier la abrazó por la espalda mientras ella lanzaba una pelota. «Isabela, sé que pasaste por mucho trauma, con Rocco, conmigo, con Regina. Fue difícil. Pero ahora será diferente. Te prometo que nunca más dudaré de ti. Y yo prometo nunca más ocultarte nada». Bajaron a la cocina, donde Carlos los esperaba con una sonrisa enorme. «Gracias a Dios que volvieron. Sabía que era inocente. Gracias por haberla defendido, Carlos», dijo Javier. «Muchacha, estás muy delgada. Voy a prepararte algo que te devuelva el color». Durante la cena, Javier le contó a Isabela sobre la confesión completa de Regina. Admitió que plantó el sedante y que inventó la historia de la negligencia. La despedí en ese mismo instante. «¿Y dónde está ahora?» «No lo sé, y no me importa. Lastimó a una mujer inocente y casi mata a mi perro». Por la tarde, Sombra se durmió tranquilamente a los pies de Isabela por primera vez en semanas. Javier observó la escena, finalmente en paz. «Isabela, cásate conmigo». Ella lo miró, sorprendida. «¿Estás hablando en serio?» «Muy en serio. Quiero que seas mi esposa de verdad, la mamá de Sombra de verdad. Pero apenas nos conocemos. Conozco lo suficiente. Sé que eres buena, valiente, una madre maravillosa». Le tomó la mano. «Sé que te amo. ¿Y si sale mal?» «No va a salir mal. Vamos a construir una familia increíble juntos». Isabela miró a Sombra durmiendo a sus pies y luego a Javier. «Acepto». «¿De verdad?» «De verdad. Quiero ser tu esposa. Quiero ser la mamá de Sombra oficialmente». Javier la besó suavemente. «¿Nos casamos pronto?» «Pronto. Y tendremos más perros». Isabela sonrió. «¿Cuántos quieras?» Sombra se movió entre sueños, como si aprobara la conversación. «Creo que está de acuerdo», rió Javier. «Es el cupido de la familia». Esa noche, por primera vez en meses, la casa estuvo en completo silencio. Sombra durmió toda la noche, Javier durmió tranquilo, e Isabela, finalmente, tenía una familia de nuevo. Una semana después, mientras organizaban la boda, Isabela notó algo extraño. «Javier, hay un coche negro estacionado en la calle desde hace 3 días». «Debe ser una coincidencia». «No lo sé»,
Me da mala espina. Durante el resto de la semana notó otras señales, llamadas silenciosas, un sobre sin remitente en el buzón, la sensación constante de ser observada. Creo que alguien nos está espiando. ¿Quién haría eso? Regina. ¿Crees que no se ha rendido? Una mujer como ella no se rinde fácilmente. Isabela tenía razón. El jueves por la noche descubrieron exactamente lo que Regina estaba planeando. Carlos, el chef, recibió una llamada de un antiguo colega. Carlos, tienes que advertir al arquitecto. Una periodista llamada Claudia Núñez ha estado contactando a ex empleados de la clínica donde trabajaba Isabela, ofreciendo dinero por historias sobre ella. La llamada se cortó. Javier e Isabela se miraron. Regina quiere exponernos públicamente. ¿Para qué? Para humillarme. Imagina el titular. Millonario se casa con asistente veterinaria acusada de negligencia. Dirán que soy una interesada. ¿Y qué importa? Sabemos la verdad. Pero el mundo no. Esto puede afectar tu carrera, tu reputación. Isabela, no voy a dejar que Regina arruine nuestra felicidad otra vez. Esa noche decidieron anticipar la boda. Nos casamos mañana mismo, dijo Javier. En el registro civil, solo nosotros y Sombra, simple y rápido. Al día siguiente fueron al registro civil. La ceremonia fue breve, pero emotiva. Cuando el juez dijo, puede besar a la novia, Sombra, que esperaba afuera con Carlos, ladró como si entendiera. Ahora somos una familia de verdad, dijo Javier, besando a Isabela. Pero la alegría duró poco. Al salir, 3 periodistas los esperaban. Señor Rivas, ¿es verdad que se casó con la asistente que casi mata a su perro? Señora Montes, ¿cómo se siente casarse con un millonario? Javier protegió a Isabela y corrió hacia el coche. En el trayecto ella estaba devastada. Lo logró, Regina logró exponernos. Amor, esto pasará. Pasará, ahora todo el mundo pensará que soy una arribista. Javier detuvo el coche y la miró a los ojos. Isabela, ¿te importa lo que piensen los demás? Me importa lo que esto pueda hacerte a ti y a Sombra. No nos hará nada, nos amamos. Sombra está bien cuidado. Somos una familia feliz. Besó su mano. El resto es ruido. Pero Regina no se detuvo. Filtró a la prensa el informe policial manipulado sobre la muerte de Rocco. La historia explotó. La viuda negra de los perros, la apodaron. Esto es una pesadilla. Lloró Isabela esa noche. No, dijo Javier con una determinación de acero. Es una guerra, y ahora vamos a contraatacar. Contrató a los mejores investigadores para descubrir los trapos sucios de Regina, y encontraron oro. Regina había malversado fondos de otros clientes, había saboteado las carreras de artistas rivales, tenía un historial de comportamiento poco ético. Tenemos suficiente para destruirla, dijo el investigador. No quiero destruirla, dijo Javier. Quiero que nos deje en paz. Con las pruebas en la mano, Javier la confrontó. Regina, al verse acorralada, sin opciones, finalmente cedió. Firmó un acuerdo de confidencialidad y se comprometió a emitir una disculpa pública, a cambio de que Javier no presentara cargos criminales. La disculpa fue breve y fría, pero fue suficiente. La tormenta mediática amainó. La paz, finalmente, había llegado. 3 meses después, celebraron la boda de sus sueños en el jardín de la mansión. Isabela estaba radiante. Javier, feliz. Sombra, con un moño elegante, fue el padrino. Durante la fiesta, Carlos hizo un brindis. Conocí a Isabela cuando llegó aquí, una muchacha rota por el dolor. La vi transformarse en una madre maravillosa y en una esposa dedicada. La hermana de Isabela también habló. Vi a mi hermana renacer, encontrar una familia que la ama de verdad. La veterinaria, la doctora Solís, también dijo unas palabras. Como profesional,
Puedo decir que rara vez he visto a un animal tan bien cuidado y feliz como Sombra. Ustedes son una familia ejemplar. Al final de la fiesta, cuando solo quedaban los más íntimos, llegó una sorpresa, un enorme arreglo floral con una tarjeta. ¿Quién lo envió?, preguntó Isabela. Javier leyó la tarjeta. Les deseo toda la felicidad que yo nunca supe construir. Con arrepentimiento, Regina. Se acordó, dijo Isabela emocionada, y no intentó arruinar nuestro día. Tal vez al final hasta ella puede cambiar, dijo Javier. Esa noche, después de que todos se fueron, se sentaron en el jardín donde todo había comenzado. Javier sostenía a Sombra, que dormitaba con la cabeza en su regazo. Isabela estaba acurrucada en el brazo de su esposo. ¿En qué piensas?, preguntó él. En lo curiosa que es la vida. Hace un año era una asistente veterinaria sin licencia, desesperada, que había perdido todo. ¿Y ahora? Ahora soy esposa, madre, y tengo una familia que me ama. ¿Y yo?, dijo Javier, era un compositor solitario que no sabía cómo cuidar de su propio perro. ¿Y ahora? Ahora los tengo a ustedes, y descubrí que la mayor riqueza del mundo no es la fama, es el amor, la familia. Es tener a alguien que te cuide cuando estás roto. Sombra suspiró en sueños y movió la cola, y ellos rieron. Finalmente eran una familia. Isabela había perdido a Rocco, pero ganó a Sombra. Javier había perdido la inspiración, pero ganó a Isabela. Y Sombra, que casi lo pierde todo, ahora los tenía a los dos. A veces, la vida nos quita algo precioso, pero cuando menos lo esperamos, nos da algo aún más especial a cambio, el amor de una familia elegida con el corazón.